Hoy trataremos de asomarnos a lo que previsiblemente se oculta detrás de los hechos. Cuando los que dirigen engañan, no se pueden encontrar declaraciones escritas de sus intenciones. Hay que mirar a los hechos y deducir lo que pudo haber detrás. Hoy haremos eso. Por eso el vídeo se titula Lo que pudo haber sido y posiblemente fue. Ha sido elegida España como país primero, como país puntero, dentro de los que están en Europa. ¿Por qué España la primera? Tenía que ser un país del sur. Son más vulnerables, porque tienen menos tecnología, dependen más del turismo, y lo primero que fallará por la pandemia va a ser el turismo. Los países del sur tienen menos industria avanzada, menos triunfadores, más porcentaje de perdedores. Tiene que comprender el punto de vista del Consejo, señor presidente. Portugal es un país pequeño. Grecia tiene recelos muy fuertes hacia Europa. Por tanto, quedaban Italia y España. Ustedes son, discúlpeme que lo diga, más supersticiosos. Viven más en la Edad Media. Tienen, por tanto, méritos propios para ser elegidos la nación que pondremos de ejemplo, el modelo a seguir, cómo se puede ingresar en la nueva normalidad. Quede claro que usted y todos los políticos y quienes han triunfado en la vida están con nosotros, con los triunfadores. Los perdedores se han buscado su suerte. Esto había que dejarlo claro desde el principio. De forma que usted, España, tiene que ser más riguroso que nadie de entre los países europeos. Ese será su mérito, y eso lo recordaremos siempre en el Consejo. Diremos a los demás países europeos que no se adelanten. Ustedes, España, es la niña de nuestros ojos, en quien confiamos. Usted ahora me puede dar un ok verbal, pero le vamos a pedir a usted y a todos los jefes de gobierno dos compromisos públicos. El primero va a ser muy cortito, apenas 20 o 30 segundos. Haga usted una grabación con enseñas del país que representa y nombre la palabra vacunas, positivamente, claro. Ese será el primer compromiso público. El segundo será que se conceda un premio de una institución primera en España, tal como en Francia sería la Legión extranjera, o la Legión de Honor, o el Toisón de Oro, y en España puede ser pues el premio Príncipe de Astorga, o algo similar, a alguno de los dos portavoces del Consejo de los que luego hablaremos. Más tarde se concederá a los dos portavoces, sin duda, títulos de doctor por las universidades más prestigiosas del mundo. Ahora no son todavía doctores, pero lo serán en breve. De forma que, con todo esto, ustedes declararán públicamente que están dentro del plan del Consejo. Sepa, señor presidente, que el tema de la vacuna es irrenunciable. La vacuna hay que implantarla obligatoriamente en España. Luego todo será más fácil. Antes, es doloroso decirlo, hay que arruinar el país. Y entonces los triunfadores nos haremos con todo. Los obreros tienen que ir al paro. Las empresas que cierren una gran parte, las que tienen menos tecnología.
que regulen a sus trabajadores. Mientras esto ocurre, ustedes empleen la frase tenemos que salvar vidas y no vamos a dejar a nadie atrás. Con esas frases, el que las pronuncia queda muy bien. Recuerda a las películas de Estados Unidos, de Hollywood, pero eso es inevitable. Recuerde lo que ya se ha dicho en cumbres a las que usted ha asistido y a la que asistieron solo triunfadores. Queremos que la Tierra esté formada por triunfadores y no por perdedores, que no haya perdedores. ¿Quiénes son perdedores? Los que no trabajan. Y los que no trabajan deben desaparecer. Para eso habrá que atrasar la jubilación y pagarles menos dinero a los ya jubilados. Son una carga pesada e inútil. Solo consumen, no producen. Además, quien no triunfó en la vida son perdedores. Por eso, en barrios pobres hay que multiplicar los test PCR y confinarlos para hacerlos más pobres aún. Las vacunas acabarán con ellos. Hay que regenerar el planeta, señor presidente. Sobra por lo menos el 50% de la población. A los triunfadores nos corresponde hacer limpieza, sin desmayos. Queremos un mundo dirigido y poblado solo por triunfadores. Un mundo mejor. Crearemos un planeta como debe ser, de triunfadores. La inteligencia artificial suplirá a los trabajadores menos cualificados, a los perdedores. Usted ha de controlar en su país al jefe del Estado, a las Fuerzas Armadas, a la Judicatura y a la disidencia. Tendrá el apoyo del partido de la oposición, que está en comunicación también con nosotros. Actuará de oposición y mantendrán las formas en las estructuras de los partidos, Congreso y Senado, solo como apariencia. Está bien que aparenten odio incluso. Y sepa que esto debe usted controlarlo durante 2 legislaturas. Es el tiempo que le hemos concedido. Después de 2 legislaturas con usted en el gobierno, habrá elecciones. Y esas elecciones su partido las perderá. Si no consigue mantenerse en las 2 legislaturas, perderá usted la oportunidad de repartir los millones de ayuda que Europa le concederá. Y eso es una baza muy importante para un político. Ya comprendo que las medidas restrictivas que le acabo de mencionar van a sentar mal a un partido tradicionalmente de izquierdas, pero tiene que comprender, el que algo quiere, algo le cuesta. Tiene que actuar, como le he dicho, con decisión y sin desmayos. Y también quizás le sorprenda que la oposición colaborará con ustedes en el plan del Consejo. Fíjese en las regiones en que gobierna la oposición y verá que sus políticas son totalmente coincidentes con las que usted lleve en las que gobierne su partido. A los gobiernos de las regiones conviene dejarles el control final de la pandemia. Que tomen decisiones, que se acostumbren a tomar decisiones. Y también usted tiene que hacer que las ayudas que vengan a las comunidades autónomas o regiones por la pandemia sean función de los test PCR que se hagan, de la cantidad de infectados que haya, positivos en estos test, de los hospitalizados y de los pacientes que ingresen en UCI. Así, las regiones se esforzarán por darle argumentos a usted para confinar y cerrar empresas. Y también hará posible que otros gobiernos de otros países impidan y desaconsejen el turismo a su país.
Respecto al gremio sanitario, debo decirle que no hay que preocuparse mucho de él. Lo tenemos bastante controlado desde hace tiempo. Siempre hemos sabido que el punto débil de una sociedad acomodada, adelantada, sería la salud. Y la salud se puede manipular. Por tanto, los médicos, sobre todo, serían un factor clave. Ahora bien, no hay que aumentar sus plantillas. Esto es muy importante, porque serán suficientes, incluso con las plantillas actuales, para la población de los próximos años. Las inversiones, señor presidente, hay que reservarlas para los triunfadores y no dedicarlas a cualquiera. Ya le he dicho también, le he adelantado, que cada 2 legislaturas cambiará el gobierno. Debe aceptar esto. Encargará el recuento informático, cuando llegue el momento, a la empresa que se le indique. Tanto ustedes como la oposición, nada de mociones de censura. Agotar legalmente las 2 legislaturas. Aparentemente, los partidos políticos dirigirán la nación, pero solo será en apariencia. En realidad, todas las decisiones vendrán del Consejo, en todo el mundo. Si se convocan manifestaciones de protesta, tiene que favorecer a grupos de extremistas para que organicen incidentes al final de la manifestación, cuando ya los que han acudido a la misma se están retirando. A nadie le gustan alborotos, y me refiero al resto de personal de la población que no ha acudido a la manifestación. Estos alborotos callejeros desprestigian a los que la han organizado. Reprima esas manifestaciones con dureza. Si hay muertos en uno u otro bando, mejor. Mano dura, y así no se repetirán. Que siga la táctica de división de la sociedad con teorías enfrentadas sobre el sexo, sobre la vida, sobre las creencias y otras cualesquiera. Conviene que estén entretenidos y no piensen en el futuro, no vean lo que se avecina. Como enlaces, ya sabe que tendrá al doctor Soles y al doctor BG. Aunque ya le he dicho que hoy no son doctores, lo serán, doctores honoris causa por las mejores universidades de todos los países. Ahora, no le plantee muchos problemas al portavoz que a usted le toque en suerte. Estará muy ocupado dirigiendo medio mundo. Sobre la gente en su país, lo fundamental es que obedezcan. Vamos hacia una mejora de la vida en la tierra. No más guerras, no más migraciones, no más hambre. A los inmigrantes se les devolverá a su país de origen. Los negros volverán a África, de donde no debieran haber salido. Es fácil detectar tanto a los inmigrantes como a los negros, cada cual a su sitio. Esa mezcla de razas es la raíz de violencias y enfrentamientos, como se ve actualmente. Lo solucionaremos. Esa es parte de la mejor sociedad humana que queremos. Que el mundo lo dirijan 100 personas distintas, cada cual con sus intereses particulares, es el origen de todos los males. Lo solucionamos con el Consejo. Si Roma se hizo grande en el pasado, fue porque era dirigida por el Senado, una cámara de triunfadores, hereditaria, no elegida. Ese es nuestro modelo. Hay que corregir lo que se ha hecho mal en la historia, a lo largo de toda la historia. Y poco más tengo que decirle, señor presidente. Usted es de los triunfadores. Me ha agradado mucho tener esta conversación precisamente con usted. Enhorabuena. Hasta el próximo vez.